Bueno, buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren. Eh, estas- este encuentro, esta sesión forma parte del Seminario de Teoría y Filosofía Política de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica, pero también cuenta o integra las actividades de investigación de los proyectos de investigación de la profesora Carolina Juárez Sánchez y de mi persona Alejandro Guevara Arroyo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, investigaciones relacionadas con la democracia directa y la democracia deliberativa participativa, y cómo implementarlas en Costa Rica específicamente. En este contexto hemos hecho una serie de encuentros discutiendo varios textos y el día de hoy teníamos programado discutir los textos del profesor Ignacio Giuffre. Felizmente, y por lo cual le agradezco muchísimo, Ignacio tuvo o estuvo anuente a acompañarnos el día de hoy y bueno, y desarrollar un poco y presentar las propuestas de los textos que estaban asignadas. Em, el profesor Giuffre es investigador postdoctoral del Departamento de Derecho y Filosofía de la Pompeu Fabra, de la Universidad Pompeu Fabra en España, y profesor, específicamente senior lecturer. No sé exactamente cómo se traduce administrativamente ese puesto en términos latinos, es profesor de la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelanda. Por eso el profesor se encuentra en el futuro, el jueves a las 9 de la mañana. Em, la dinámica es, como es un espacio fundamentalmente organizado digamos, en el contexto de proyectos de investigación en curso. El espacio es relativamente distendido formalmente, pero muy concentrado en los contenidos de las investigaciones. Aquí hoy nos acompañan, bueno, la profesora, varias personas que integran los proyectos de investigación y varios profesores. Entonces, Ignacio, lo que te propongo es que desarrolles lo que tengas, lo que sea de tu interés durante 40 minutos máximo, y luego intercambiemos un poco, un rato más, eh, con las personas que están aquí presentes. Entonces, sin más que agregar, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de discutir hoy con ustedes. Para mí es una alegría. Y bueno, voy a intentar hablar menos de 40 minutos, así podemos en todo caso discutir las cuestiones que les resulten más interesantes. Pero entonces vamos un poco cronológicamente. Primero entonces hablaré de el trabajo ampliando las fronteras del constitucionalismo deliberativo que tenía en mente cuando lo publiqué y luego del segundo trabajo asignado para hoy que es control judicial deliberativo. En cuanto al primero, entonces, mi intuición es que la noción de diálogo se ha tornado omnipresente. Es una especie de elixir de nuestro tiempo. Casi cualquier libro de teoría constitucional y muchos de filosofía política aluden a la noción de diálogo, deliberación, conversación. Y entonces lo que advertimos es que se ha tornado en un lugar omnipresente. Inicialmente, esta idea
prometía resolver las objeciones democráticas que usualmente se le dirigen al constitucionalismo, la denominada objeción contramayoritaria. De ahí el atractivo de esta teoría para muchos y muchas que estaban preocupados por los déficits democráticos del constitucionalismo. Sin embargo, lo que yo advertí, y este sería el problema que, que funciona como punto de partida del paper, es que esta noción muchas veces aparecía vaciada de contenido. Muchas veces se hacía pasar por diálogo constitucional lo que solo en apariencia era tal. Entonces, otra cosa que advertía era que se sostenían nociones muy limitadas o restringidas de diálogo. De ahí que el objetivo, dado ese problema, fue proponer un mapa de qué nociones de diálogos yo identificaba, que por supuesto no pretende ser exhaustivo, porque eso es imposible en un paper tan breve, pero al menos presentar un mapa lo más completo posible dentro de ese límite espacial y mostrar las virtudes y déficit o problemas de cada una de las nociones de diálogo. De ahí entonces que distingue en primer lugar la idea de diálogo intrajudicial. Una primera noción que encontramos en la literatura es la idea de el diálogo entre jueces y juezas de un mismo tribunal. Yo, como exponente de esta teoría, aludí principalmente a Rawls, la concepción de la corte como un ejemplar de la razón pública. Los jueces y juezas, al estar aislados del tumulto y de los números y las negociaciones del Parlamento, se encuentran en mejores condiciones institucionales para tomar decisiones justificadas sobre la base de razones públicas. Entonces, esa sería como una primera noción. Yo, por supuesto, estaría de acuerdo en activar incentivos institucionales que promuevan la deliberación entre los jueces. Muchas veces es muy difícil que los jueces deliberen. Eh, Muchas veces más bien lo que sucede es que sus secretarios o relatores hacen las sentencias y negocian entre ellos, pero no hay espacios de deliberación. Hubo algún intento con algunas cortes constitucionales del mundo que, en aras de promover esa deliberación, empezaron a transmitir públicamente las deliberaciones de los jueces. De ese modo, los obligaban a hablar y justificar sus sentencias y ya no solo negociar a través de sus relatores el contenido de las sentencias. Una segunda teoría del diálogo tiene que ver con el diálogo entre tribunales, el diálogo transjudicial. Y este diálogo también es atractivo, al igual que el anterior, porque, bueno, promueve el diálogo entre algunas instituciones. De alguna manera, el ejemplar que yo tomaba aquí como exponente era Dworkin y la noción de novela en cadenas. La idea de que cada juez recibe la novela que es el derecho, el caso judicial que tiene que resolver, y esa novela tiene
unos capítulos anteriores escritos y el juez o la jueza tiene que respetar el hilo de esa novela y a la vez agregarle un nuevo capítulo a esa novela, que sería la sentencia. De modo tal que el ejemplo de Dworkin de la novela en cadena podría encuadrar en un diálogo entre tribunales, sin perjuicio de que se ofrecen otros ejemplos. Para mí, el más paradigmático o actual es el rol de el Jus Constitucionale Comune o de la Corte Interamericana, que constantemente apela a la noción de diálogos entre tribunales, puntualmente al diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Supremas o Constitucionales de los distintos países de la región. Luego, una tercera noción de diálogo, para mí muy auspiciosa por los temas que he venido estudiando y quizás una de las razones principales por las cuales hoy he decidido venir a trabajar aquí a Wellington, tiene que ver con la noción de diálogo interinstitucional, el diálogo entre las ramas de gobierno, entre las instituciones. No solo el diálogo entre el Parlamento y la Corte Constitucional, sino también con el Ejecutivo. Y esta noción de diálogo emerge de la mano de aquellas reformas institucionales que dieron lugar al denominado modelo constitucional New Commonwealth, a veces denominado modelo colaborativo o modelo dialógico. Y esto empieza a denominarse de tal manera porque el control judicial no clausura la deliberación, sino que deja abierta la posibilidad a seguir debatiendo sobre las cuestiones más relevantes, sobre nuestros derechos, sobre nuestra democracia. Esto funciona de distinta manera según el país, pero básicamente tenemos dos grandes grupos. Por un lado, Canadá, en donde a partir de la Constitución de 1982, la Corte puede invalidar una ley. Sin embargo, el Parlamento puede responder a esa sentencia invalidándola, de modo tal que esa sentencia tiene los efectos usuales del constitucionalismo fuerte o del control judicial fuerte, en el sentido que invalida la norma, pero el Parlamento puede responderle con el deber de convalidar esa decisión con la futura integración del Parlamento. Eso en Canadá, pero en Reino Unido y en Nueva Zelanda, por ejemplo, la sentencia no tiene el efecto de invalidar la legislación. Es tan solo una opinión que nutre el debate. Y es el Parlamento el que decide si acata o no la sentencia judicial. Entonces depende de la cultura constitucional. En Reino Unido lo que tenemos son relevamientos empíricos que muestran que pese a que la sentencia no tenga efectos inmediatos en términos de invalidar la legislación, el Parlamento suele tomarse muy en serio los argumentos de la Corte y suele reformar parcial o totalmente la legislación en función de los argumentos de la Corte. Este diálogo, para mí, resultaba sumamente interesante, promisorio para resolver la objeción contramayoritaria o la dificultad democrática del control judicial en países como los de la región latinoamericana, en Europa, por supuesto,
Estados Unidos, donde vemos que tenemos sentencias en las cuales los jueces clausuran la deliberación. Y esto para mí era súper importante porque lo que advertía era que muchos y muchas autores relevantes en el marco de la democracia deliberativa se comprometían con los principios de la deliberación democrática, entendida como un continuo, como un ongoing, como algo abierto. Sin embargo, en términos institucionales, terminaban atados a un modelo constitucional fuerte que clausura el debate. Cuando yo establezco un procedimiento de reforma institucional casi imposible de superar, cuando yo establezco cláusulas eternas o que el Poder Judicial puede clausurar el debate al invalidar una decisión, bueno, es muy difícil justificar eso de la mano con la democracia deliberativa. Entonces, ahí, a mi modo de ver, había una inconsistencia entre autoras y autores como Lafon, Dworkin, Alexi o Rawls, con personas que han contribuido enormemente al desarrollo de la democracia deliberativa, a entenderla mejor, a justificarla, a nutrir sus principios. Sin embargo, luego en términos institucionales terminaban atados a un modelo súper pobre en términos de liberación, un modelo que fue diseñado para socavar o impedir la deliberación, para excluir a la sociedad y para asegurar la voz hegemónica de los tribunales, de modo tal que ese grupo de trabajo terminaba, para mí muy ilustrativo, en el libro de Lafon, en el último capítulo, luego de ofrecer una teoría extraordinaria, para mi modo de ver, una de las más sofisticadas, promisorias e interesantes de las últimas décadas, terminaba en el último capítulo defendiendo el status quo. O sea, todo un libro extraordinario para en el último capítulo decir, bueno, las instituciones están bien así, no hay nada que hacer con el control judicial. Y con matices y diferencias de tiempo, de lugares, es lo mismo que advierto en Alexi, en Rawls, en Dworkin, entre tantos otros. Entonces, para concluir esta noción de diálogo interinstitucional, a mí me resultaba súper promisoria porque ofrecía una alternativa frente a este grupo de teóricos y teóricas de la democracia deliberativa. Y hay una última noción de diálogo que yo identificaba, que era la noción de diálogo social o diálogo inclusivo, que tiene que ver con incluir las posibilidades de diálogo, no solo entre ciudadanos y ciudadanas, sino también entre la sociedad y las distintas instituciones del Estado. Y mi posición, obviamente, se inscribía en esta última noción de diálogo. Que esta cuarta noción de diálogo, obviamente, no es incompatible con las tres anteriores, más bien por el contrario, yo suscribo todas las nociones anteriores. Estoy de acuerdo con que al interior del tribunal se delibere, estoy de acuerdo en que es importante que los tribunales deliberen, por ejemplo, en los sistemas internacionales o regionales de protección de derechos humanos. Y en tercer lugar, estoy de acuerdo, como les dije, por la razón que acabo de decir, con el diálogo entre las instituciones y no que el Poder Judicial clausure la deliberación. Pero adicionalmente, me parece importante pensar en ciertos mecanismos para
que la sociedad pueda incidir en ese diálogo. Y las experiencias que tenemos al respecto son las audiencias públicas, por ejemplo, celebradas en la región, las asambleas ciudadanas por sorteo o ciertos procesos de reforma constitucional que con sus luces y sombras han dado cierto lugar a la participación social, de nuevo, no libre de sombras, pero si uno lo compara con la Constitución de Estados Unidos, que fue sancionada por dueños de esclavos, hombres, propietarios, ricos, blancos, y en secreto, a puertas cerradas, bueno, en contraste, los procesos regionales, el más reciente, el de Chile, ha ofrecido mecanismos muy interesantes de diálogo con la sociedad. Entonces, ese sería un poco el mapa de este primer artículo y plantearía que como cierre de este artículo, que si bien todas las nociones de diálogo contribuyen a la legitimidad democrática del control judicial y del constitucionalismo en general, solo la última noción parece llegar lo suficientemente lejos como para tomarse verdaderamente en serio las objeciones a la jurisdicción constitucional, al control judicial y por el otro lado las premisas o principios de la democracia deliberativa. Entonces, aquí estoy en 18 minutos. Ahora, si quieren, paso al segundo paper y digo algo del segundo. ¿Les parece bien, Ale? Perfecto. Bueno, y el segundo trabajo, entonces, tiene que ver con cómo pensar específicamente el control judicial desde la teoría de la democracia deliberativa, que yo suscribo, que de nuevo está atada a la noción de un diálogo inclusivo. Entonces, la idea es que los derechos pueden protegerse, por un lado, mejor en términos sustanciales y, en segundo lugar, con mayor legitimidad e imparcialidad si el control judicial se orienta a preservar, a proteger y a respetar dos condiciones, el diálogo y la inclusión. Entonces, el punto de partida del trabajo es que seguir discutiendo en términos de deferencia o activismo no contribuye a resolver los problemas que hoy tenemos. Más bien, de nuevo, parece más interesante pensar antes que en tribunales activistas o deferentes, en tribunales orientados o guiados por el diálogo democrático. Entonces, la idea básicamente es que la deferencia es un criterio estable, estático, que ofrece una guía que funciona de manera constante, estable, a la hora de operar el control judicial. Y lo mismo pasa con el activismo. En cambio, si el control judicial se orienta a la deliberación democrática, puede exigir un parámetro u otro según el caso. Entonces, en algunos casos se esperará de la Corte que sea muchísimo más activa, mientras que en otros casos esperaremos que la Corte sea más deferente. Es lo que yo en el trabajo denomino criterios de deferencia recíprocos sobre la base de las condiciones de diálogo e inclusión. Entonces, cuando hay un proceso de diálogo inclusivo, es más legítimo,
esperar que la Corte tome un rol más deferente, más respetuoso. Mientras que si en el proceso advertimos que las condiciones de deliberación democrática no han estado presentes, esperamos de la Corte un rol muchísimo más activo. Pensemos en el caso típico que tiene que ver con una ley ómnibus, como la que, por ejemplo, sanciona el desquiciado que gobierna Argentina. No hace falta que venga un juez heroico a lo Hércules a pronunciarse sobre todos los contenidos de la ley ómnibus que pretende reformar un centenar de leyes. Porque el problema democrático de una actitud o un paquete como ese no se resuelve con menos democracia, se resuelve con más democracia. Entonces, yo no quiero que venga un juez, o sea, si me tomo en serio esta teoría, no puedo esperar que, o alegrarme con que venga un juez a decir que sustancialmente todo lo que propone ese decreto es inapropiado. Incluso cuando yo coincida en términos sustanciales con que todo lo que está en ese decreto es inapropiado. Lo que pretendemos más bien es que se nos dé la posibilidad de decidirlo democráticamente. Entonces, en ese caso, el juez lo que puede, o la jueza lo que puede hacer es exhortar al Parlamento, a las autoridades competentes, a dar explicaciones, justificaciones sobre por qué se toman esas medidas y no con una sola elevación de manos aprobar un centenar de leyes sin la debida justificación y deliberación. Luego, el trabajo alude a las condiciones institucionales a partir de las cuales el control judicial deliberativo puede operar mejor. Y de nuevo aquí entonces deviene la relevancia de estos modelos de la New Commonwealth. Y este modelo, ahora que tenemos de tiempo, puedo decir algo más de este modelo. Y este modelo entonces funciona de la siguiente manera. El control judicial no, no es la única institución a cargo de la garantía de los derechos, sino que tenemos, en primer lugar, un control político previo, obligatorio. Entonces, antes de que empiece el proceso legislativo, si la propuesta es formulada por el gobierno, tiene que analizar si la legislación es compatible con el Bill of Rights, con el catálogo de derechos, con la Constitución en Canadá o Bill of Rights, de nuevo, aquí en Nueva Zelanda o en Reino Unido. Entonces, ya el Poder Ejecutivo tiene que hacer un control constitucional sobre la base de los derechos previo un control político. Luego, por supuesto, el Parlamento a la hora de llevar a cabo el debate, primero en comisión y luego en el recinto, realiza un control político de la constitucionalidad o no de las propuestas. Em, En un momento del proceso, también el fiscal general tiene la obligación de llamar la atención al Parlamento y de advertir en caso de que advierta que la legislación, el proyecto de ley propuesto, no cumple con el Bill of Rights.
Entonces, el Parlamento realiza esa discusión en el recinto y en las comisiones sobre la base no solo del proyecto de ley, sino también con el dictamen de lo que acá llaman el Attorney General y sobre la base de lo dictaminado por los ministros del Poder Ejecutivo. Luego, cabe la posibilidad del control judicial. Ese control judicial, como ya advertí antes, es un control débil en el sentido de que no invalida la legislación en el caso, de nuevo, o en los casos de Reino Unido o Nueva Zelanda, pero sí lo invalida en el caso de Canadá. Y finalmente, que no necesariamente final, pero como etapa subsiguiente, cabe la posibilidad de un nuevo control político a cargo del Parlamento. Entonces, el Parlamento puede analizar las declaraciones de incompatibilidad que le llaman en Reino Unido, las declaraciones de inconsistencia que le llaman aquí en Nueva Zelanda o las invalidaciones de Canadá y puede entonces reformar la ley o mantenerla según su criterio. De nuevo, en el caso de Canadá, si el Parlamento quiere mantener su posición, tiene que volver a sancionar una ley, mientras que en Reino Unido y Australia es el Parlamento quien tiene que reformar una ley para tomar en serio los argumentos de la Corte, porque esa Corte no invalida la decisión judicial. Una cuestión adicional es que antes de que el Parlamento realice este control ulterior de la decisión de incompatibilidad, de nuevo aparecen los representantes del Ejecutivo a través del Attorney General y los ministros que están involucrados en la medida que se está debatiendo y esos ministros le presentan un reporte al Parlamento. De ese modo, entonces, para mí, se sale de esta dinámica binomial, en el sentido de que el control de constitucionalidad es algo que solo debe residir en el Parlamento o que la última palabra debe estar solo en el Parlamento o solo en la Corte y vemos entonces ciertos canales institucionales para que todas las instituciones puedan participar de contraste entre el proyecto de ley o la ley invalidada con los derechos establecidos en la Constitución o en la Carta de Derechos. Ahora bien, este modelo institucional, como cualquier modelo institucional imaginable, no garantiza que la práctica automáticamente sea colaborativa y deliberativa. De ninguna manera eso queda garantizado a priori. Pero hay una diferencia sustancial respecto al modelo constitucional fuerte que emerge en Estados Unidos y se replica a un 90% de los países del mundo. El modelo de la New Commonwealth, el modelo débil, dialógico, colaborativo, al menos institucionalmente permite o es más proclive a estos canales de comunicación y de colaboración entre las distintas instituciones o engranajes del sistema. Una diferencia institucional para mí quizás relevante es que en Reino Unido hay una comisión
de Derechos Humanos en el Parlamento que realiza una especie de control constitucional, si quieren, en el Parlamento, un contraste entre el proyecto de ley y la Carta de Derechos. Mientras que esa comisión de derechos humanos aquí en Nueva Zelanda no existe. De modo tal que los proyectos de ley en el Parlamento van a la comisión más próxima en términos temáticos, pero no una comisión de derechos humanos. Entonces, bueno, uno puede preferir el modelo canadiense, el Reino Unido, de Nueva Zelanda, que tienen variantes, eh, pero en términos generales encuadran dentro de un modelo que, a mi modo de ver, si uno se compromete de nuevo con los principios de la democracia deliberativa, como lo hacen muchos de los trabajos que hemos discutido hasta aquí, este modelo es el que permite materializar el proyecto democrático deliberativo de mejor manera. Por eso entonces, a diferencia de aquellos trabajos, creo que este modelo es el más compatible con el proyecto de la democracia deliberativa. Y bueno, y lo dejaría aquí y eventualmente continuamos en la discusión sobre los temas que más le interesen. Gracias, Ignacio. Bueno, ahora tenemos espacio para conversar con vos. Les pido por favor que levanten la mano virtual para hacerle alguna consulta. Tengamos siempre en cuenta eh, dar que habilitar para que todas las personas puedan participar, ¿verdad? Etcétera. ¿Algún comentario? Si no, si hay timidez inicial, yo puedo hacer una pregunta. Em, Bien, gracias, Ignacio. Algunos comentarios de esto que vas señalando, que es digamos, un aporte nuevo, digamos, con respecto a a los papers y que te agradezco, que son cosas que siempre me han interesado. Es el siguiente, y es algo que no termina de quedar, o no me terminó de quedar claro en en el paper de Deliberative Judicial Review. Es el tema de porque decís en ese paper que hay distintas alternativas, ¿m? Distintas alternativas de arreglos institucionales que podrían cumplir la idea general de deliberación y de participación deliberativa del Poder Judicial, bueno, del control judicial. Em, pero entiendo yo que los modelos de superioridad, de supremacía judicial son incompatibles directamente. Son incompatibles. Esto más o menos lo decís, pero siento que por ahí hay tal vez alguna cosa que se podría ampliar. Yo siento que los modelos de supremacía judicial son incompatibles. Em, y con supremacía judicial quiero decir supremacía judicial no solo al determinar que si ¿verdad? Si una norma o acto de derecho público infraconstitucional es compatible con la Constitución, sino la supremacía, la segunda actividad en la cual se suele existir la supremacía judicial en los modelos latinoamericanos, que es la supremacía en la comprensión de lo que es lo constitucional, ¿verdad? Al decir que cae dentro de lo constitucional y cuál es su sentido, que no es exactamente lo mismo, es la llamada supremacía interpretativa, ¿m? Que es aún más fuerte. Y es aún más fuerte porque termina constituyendo, digamos, una comprensión general sobre lo que es constitucional para el resto de de los órganos del Estado y de la propia ciudadanía. Y esto se ve, ¿verdad?
en el Parlamento, por ejemplo, la costarricense, en donde también hay órganos que tienen que preocuparse sobre la constitucionalidad de las leyes, pero al preguntarse si es constitucional, van y revisan qué es lo que dijo la Sala Constitucional, ¿verdad? Y eso no hay un espacio para la comprensión política. ¿M? Entonces, bueno, me gustaría saber, digamos, eh, si tu posición actual es de descarte directo de la supremacía judicial, eh, porque o sea, si hay, parece una alternativa, o yo sostengo que es una alternativa inviable para los modelos que pretenden establecerse de democracia deliberativa. Eh, bueno, ahí tengo más preguntas, pero por eso, por ahora eso. Bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad y por la pregunta que me permite ampliar un poquito más cuál es mi perspectiva sobre el punto. Mi cuestión es la siguiente. Veamos el constitucionalismo como sistema general. A priori, si uno de los o algunos de los elementos del constitucionalismo son de tipo fuerte, a priori no hay necesariamente un problema. El problema surge cuando los elementos del constitucionalismo fuerte son muchos. Son muchos de modo tal que terminan ocluyendo el debate. Y de nuevo, si uno mira, por ejemplo, el caso de Canadá, bueno, hay una especie de, ¿cómo decirlo? No, es una supremacía, no es judicial. Por más que la Corte puede invalidar, el principio de supremacía parlamentaria perdura, obviamente matizado luego de la Carta canadiense, porque aparece el control judicial, aparece este enorme poder que adquieren los jueces con la Carta canadiense. Sin embargo, el Parlamento luego puede invalidar esa sentencia judicial. Entonces, bueno, es una supremacía judicial limitada, si querés, en el sentido de que no es final la voz de los jueces. Ese es el punto. Cuando Hogg y Bushel publican este artículo famoso que aluden al diálogo, bueno, lo que plantean ellos, cuando una decisión judicial no clausura el debate, sino que a esa decisión puede responderle el Parlamento, cuando eso sucede, estamos ante un diálogo, dicen ellos. Bueno, entonces, ese es el punto. Uno puede luego preferir un sistema más radical como el de Reino Unido o Nueva Zelanda, en el cual la sentencia no invalida la legislación. Pero aún el sistema canadiense en el cual se invalida termina ofreciendo una respuesta categórica a la objeción contrademocrática, porque el Parlamento de nuevo puede invalidar eso. Y después tenemos sistemas distintos de otros países, muy interesante el de Irlanda también, pero donde, por ejemplo, el Poder Judicial puede tener la última palabra, que nunca es última en sentido literal, pero digo, puede tener una palabra o primacía respecto al Parlamento, en el sentido que invalida la legislación, pero luego reformar la Constitución para responderle al Poder Judicial es mucho más sencillo. No es un sistema rígido contramayoritario. Por referéndum, entonces, podemos responderle a la decisión judicial, que es un poco lo que pasa en el caso Sapone sobre el matrimonio igualitario, donde la Corte dice, bueno, la Constitución no permite el matrimonio igualitario, la sociedad se moviliza, hace un referéndum y reforma la Constitución. Entonces vemos otra especie de supremacía, en el sentido que
invalida la ley del Parlamento, tiene primacía sobre la voz del Parlamento, pero no tiene la voz final que tiene en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, donde invalida la ley y clausura el debate porque el Parlamento no le puede responder como en Canadá y porque la reforma constitucional es imposible. De modo tal que lo único que nos ofrecen los modelos fuertes, como los que acabo de decir, es una nueva composición de la Corte. Y eso solo se puede lograr por muerte o por juicio político o renuncia. Es decir, canales institucionales que no tienen absolutamente nada que ver con todos los principios de la democracia deliberativa, el diálogo inclusivo, la continuidad, la apertura, las razones públicas, etcétera. Si uno se toma en serio todo eso, bueno, luego obviamente una supremacía judicial incondicionada es totalmente incompatible. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con vos en eso. Em, Ahora, de nuevo, si uno de los elementos es cierta supremacía, pero luego el Parlamento puede responderle a esa ley que inicialmente fue invalidada. O si luego podemos reformar como sociedad la Constitución, bueno, la cosa es distinta. La cosa es distinta. Entonces, para concluir, si todos los elementos son de tipo fuerte, como Argentina o Estados Unidos, nada, problema, descartado en términos de democracia deliberativa, injustificable. Ahora bien, la alternativa más ecléctica, sin tomar necesariamente partido por todos los elementos del modelo débil, es decir, pensemos de nuevo en Nueva Zelanda, una carta de derechos que tiene carácter legal, es decir, que el Parlamento puede reformarla cuando quiera por mayoría simple, que de nuevo no está atrincherada, sino que es flexible. Entonces, estatus legal, no constitucional. Flexible en vez de contramayoritario. Y con control judicial súper débil, porque no puede invalidar la norma, como en Canadá. Bueno, si ese es un extremo y el extremo opuesto es el que tenemos en el 90% del mundo, bueno, hay algunas alternativas intermedias donde pueden haber algunos elementos fuertes, pero combinados con mecanismos débiles proclives al diálogo constitucional. Eso, diría. Luis. Gracias, Ale. Gracias, Nacho, por tu valiosa exposición. Bueno, yo sí me di tiempo para leer el último paper, el que comentaste al final. Bueno, yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Creo que, bueno, y es algo que estoy trabajando también en otro paper, pero creo que cuando hablamos del control fuerte de constitucionalidad, nos hemos acostumbrado a que solo el control fuerte de constitucionalidad sea un control judicial. Es decir, eh, eh, lo que yo planteo es lo siguiente, que pensar un modelo supremacista de constitucionalidad, ya sea judicial o ya sea de parlamento, es contrario a la lógica deliberativa. Es decir, porque quien tiene el poder supremo no necesariamente necesita dialogar, aunque puede escuchar. Por ejemplo, si estamos en un modelo de supremacía parlamentaria y puede escuchar a lo que diga el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, esta posibilidad de escuchar no necesariamente se da de ida y vuelta, ¿no? Sino que al final este último órgano, el Parlamento, es quien tiene la palabra final y decide si lo que ha escuchado va a ser tomado en cuenta o no. Entonces, todo modelo de supremacía, ya sea judicial o parlamentaria, creo yo que es antideliberativo. Es decir, considerando más todavía los problemas que autores como Gargarella y muchos otros
la misma Lafont también lo reconoce, que tiene de legitimidad los parlamentos, ¿no? Es decir, parlamentos poco representativos o cada vez menos representativos de la ciudadanía, lo diría Andrea Greppi, por ejemplo, ¿no? Eh, Parlamentos con problemas de construcción dialógica de las leyes, es decir, deliberativos en sí mismos, y por lo tanto la cuestión se nos hace más difícil, porque eh, eh, o estamos de un lado o estamos de otro. La cuestión es la siguiente, y yo quería preguntarte, ¿no? Eh, si tú perfilas un modelo semiprocesal, es decir, de control débil, ¿no? Necesariamente hay que tomar en cuenta al Parlamento, eso no más bien es contradictorio con lo que acabo de decir, precisamente en el sentido de que darle al Parlamento o incluirlo al Parlamento, pero terminándole de darle a él la última palabra, no volveríamos más bien a estar dentro del mismo esquema de control fuerte. No sé tú qué piensas, mi querido Nacho. Eh, Súper interesante el punto. Yo creo que por eso, eso me permite hablar de dos cosas. Por un lado, de la importancia de estas reformas que comienzan con Canadá en 1982, en el 90 Nueva Zelanda, 93 Reino Unido y luego algunas entidades subnacionales en Australia. El punto es el siguiente. Nosotros teníamos dos modelos en el mundo. El modelo de constitucionalismo fuerte y el modelo Westminster, tradicional Westminster o el viejo o tradicional modelo New Commonwealth, donde no teníamos control judicial, donde no existía la posibilidad de que los tribunales emitan declaraciones de incompatibilidad, inconsistencia, ni mucho menos que invaliden la legislación. Los tribunales en tales países emitían decisiones sobre la base de convenciones no escritas, sobre la base del common law, pero lo que hacían era interpretar el derecho vigente a la luz de esos principios, de nuevo, no escritos o del common law. La novedad de estos modelos, de este modelo ecléctico en algún punto, es que se aparta de esta disyuntiva binomial que a vos te preocupa y que yo comparto tu preocupación. No se trata de eliminar el poder judicial o eliminar el control judicial para asegurar la supremacía de una única institución, porque eso tampoco promueve el diálogo, justamente porque nos interesa que hayan más voces en la esfera pública, es que la emergencia a partir de esta reforma de una voz judicial viene a contribuir en el debate. Entonces, la novedad de este modelo es que toma lo mejor del constitucionalismo fuerte, si queremos, la idea de, bueno, tengamos la posibilidad de que los jueces se expidan sobre la consistencia de la legislación con los derechos establecidos en un Bill of Rights o en una constitución, pero evitemos lo peor del constitucionalismo fuerte. No les demos la posibilidad de que clausuren el debate. Entonces, de ahí la importancia de este modelo que ofrece una alternativa a medio camino donde el mundo no había visto alternativa, donde el mundo estaba partido al dos entre el modelo Westminster y el modelo de constitucionalismo fuerte. O sea, o control judicial a tope o sin control judicial. Bueno, a partir de la Carta Canadiense, de nuevo, en el 82, aparece una luz a medio camino. Una luz en el sentido que, de nuevo, yo creo que puede
contribuir notablemente a la deliberación democrática, una sentencia judicial. Y entonces lo que ofrece este modelo es salir de esa disyuntiva binomial eh, entre la supremacía parlamentaria sostenida o defendida por los trabajos que suscriben el constitucionalismo político o débil versus los que sostienen el constitucionalismo legal o fuerte. Entonces, creo que la idea de diálogo que emerge de la mano de estas reformas institucionales ofrece una salida también ecléctica frente a esa disyuntiva, porque la idea de diálogo interinstitucional viene a plantear que la protección de los derechos, en alguna medida también la noción de colaboración de Eileen Cábana, el problema es que ella no incluye a la sociedad, lo dice explícitamente, mientras que la noción de diálogo, entonces, para mí es más amplia porque el diálogo no es posible sin colaboración, de modo tal que de alguna manera lo presupone, pero a la vez va más allá porque se refiere al diálogo con la sociedad. Pero para concluir el punto, la noción de diálogo de la mano de estas reformas institucionales, viene a sugerir que la protección de los derechos no es una tarea exclusiva del Parlamento ni exclusiva del Poder Judicial, que no podemos seguir pensando la cuestión en términos de supremacía o exclusividad judicial o de supremacía o exclusividad parlamentaria, sino, por el contrario, en una tarea colaborativa entre todas las ramas de gobierno, incluida la sociedad. Gracias. Gracias, Luis. Eh, chao. Eh, Profesora Carolina. Bueno, primero agradecer, Ignacio, muy interesante su exposición y la propuesta. Son más una serie de dudas que me generan para poder conversar un poquito más. En el caso del modelo que estás proponiendo o el que estás asumiendo de control judicial deliberativo, y específicamente pensando en el diálogo entre instituciones, y lo pienso entre el poder judicial, bueno, digamos, por ejemplo, una corte o la corte, tribunal constitucional que ejerza control judicial de constitucionalidad, y un congreso, una asamblea legislativa, ¿cómo compatibilizar esa necesidad de diálogo y de deliberación con que en algún momento se tienen que tomar decisiones vinculantes que se sostengan en el tiempo? Usualmente, bueno, supremacía es, si no se mete o sea, si no se mete el judicial, pues, pues ya, o sea, es una ley y pues se sostiene en el tiempo hasta que se meta una acción de inconstitucionalidad. En el caso de Costa Rica, que tenemos supremacía de todas las supremacías que podemos pensar judicialmente, pues vinculante si no se mete acción si no se hace la consulta legislativa previa, y si se hace, pues ya está, chao. No hay posibilidad de que el Parlamento siga. Entonces, pensando en, como bien también lo dijo ahora Luis, no es compatible un modelo supremacista, pero ¿cómo hacemos un modelo no supremacista para que la decisión sea vinculante y alguna de las dos tiene que prevalecer? Pensando en esta posibilidad de diálogo institucional, ¿a cuándo termina el diálogo? O cómo hacer con decisiones que sean vinculantes, que necesitamos. Y segundo, en tu modelo, ¿cómo pensás que podría ser de utilidad este mecanismo de la consulta legislativa previa? Que, bueno, existe aquí en el caso de Costa Rica, pero como tenemos supremacía, más bien es un mecanismo un tipo de recurso que tienen las diputaciones para curarse en salud en el caso de que no están de acuerdo con alguna ley, pero ellos no quieren asumir el costo político de no estar de acuerdo con una propuesta de ley, se lo tiran a la sala constitucional, o más bien quien lo quiere y le sirve como blindarse aún más para que siga el procedimiento.
Entonces, pero eso es por el modelo en el que estamos. ¿Cómo en tu modelo pensarías si sería de utilidad? Y en el caso de incluir a la ciudadanía, ¿qué institutos específicos pensarías que podría servir? No sé, supongo que audiencias, este tipo de cosas, pero ¿cómo sería compatible en tu modelo? Porque al fin y al cabo, si es, ya lo pienso específicamente en procesos judiciales, aquí hay que darle atención a las partes en disputa, depende del tipo, obviamente, de conflicto, porque hay conflictos que ya son más que yo pienso que llama ambientales o así, que involucran más a un sector más amplio de la sociedad, pero igual, ¿cómo se te ocurre ya aterrizando en posibilidad de involucramiento de la ciudadanía? Bueno, muchísimas gracias. A ver, respecto a la primera cuestión, me parece fundamental y me parece que es una cuestión que de alguna manera ha estado presente desde los orígenes del constitucionalismo moderno. La idea de que necesitamos decisiones estables. Si nos remitimos a los escritos del federalista, esto está ahí constantemente sobre la mesa. La idea de constituciones escritas sobre rocas, la idea de constituciones difíciles de modificar, porque de lo contrario, al parecer de Madison, la sociedad estaría distraída sobre cuestiones que no son las importantes de la política ordinaria. Estaría distraída y preocupada reformando la Constitución. Fue esto lo que luego se vincula con el debate que él tiene con Jefferson respecto de, no, bueno, estás yendo demasiado lejos, cada generación tendría que tener el derecho a darse su propia ley, su propia constitución, la denominada objeción democrática intergeneracional. Yo creo que es válido el punto de la estabilidad, pero creo que ese temor madisoniano, bueno, nos ha llevado a defender un control judicial, a un sistema constitucional fuerte, que muchas veces no ha tenido en cuenta que, bueno, que las sociedades no andan por deporte reformando su Carta de Derechos. Si uno se remite de nuevo, a la Carta de Derechos de acá de Nueva Zelanda, no es rígida, no establece un mecanismo contramayoritario de reforma, se puede reformar por el propio Parlamento, no hace falta convocar a una asamblea, a un referéndum, sino que por simple mayoría el Parlamento puede reformarla y no le ha hecho reformas sustanciales. La carta sigue prácticamente intacta, con algunas reformas en términos de inclusión de derechos y algunas reformas respecto de las declaraciones de inconsistencia y el rol del General Attorney. Pero eso nos demuestra entonces, o este caso al menos, nos demuestra que contra el temor de Madison respecto de la estabilidad de las decisiones, bueno, las sociedades y los parlamentos no andan por deporte reformando las constituciones constantemente. Obviamente que para contraejemplos tenemos miles. Otro caso es el de México, donde si bien el constitucionalismo es fuerte, es una de las constituciones más reformadas del mundo. Entonces, bueno, evidentemente la constitución o los arreglos institucionales no son la causa de todos nuestros problemas ni la fuente de soluciones concluyentes. Hay algo más por fuera de los arreglos institucionales que parece tener que ver con la cultura constitucional de cada país también. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Y creo que la adopción de un diseño institucional no puede ser ciega a las
posibilidades, límites, rasgos de cada contexto. Y sobre esa base ver si todos los elementos débiles, si algunos débiles, otros fuertes. Em, pero para concluir el punto, bueno, la ley entonces es estable, acá tiene efecto y el Poder Judicial emite una opinión sobre esa ley y es el Parlamento el que luego decide si la reforma o no. Pero de alguna manera el problema de la estabilidad queda resuelto en el constitucionalismo fuerte, porque si uno mira casos como los de Argentina, por ejemplo, bueno, vemos también que cada tribunal interpreta las leyes y las políticas de gobierno a su modo de ver, entonces, según la instancia, se va cambiando la interpretación o el sentido de las normas. Entonces, yo no creo que la garantía de la estabilidad tenga que ver con arreglos contramayoritarios. O en todo caso, si tiene que ver con esos arreglos contramayoritarios, es difícil de justificarlos desde una concepción democrática deliberativa. Creo que la estabilidad, en todo caso, tiene que promoverse a partir de amplios consensos frutos del diálogo y de la inclusión. Es así como la consistencia y estabilidad de las decisiones goza de legitimidad. Porque, bueno, si un juez o una jueza clausura el debate imponiendo una decisión estable, bueno, sí, está bien, eso nos asegura estabilidad, pero es legítimo eso, queremos ese tipo de imposiciones. Eh, entonces, eso diría, que el modo en el cual Madison y muchos que han defendido el constitucionalismo fuerte piensan la estabilidad, lo han hecho bueno, con un miedo a la sociedad, con una desconfianza hacia el Parlamento y a la sociedad, en algunos casos que no tiene asidero empírico que lo valide, como por ejemplo en Nueva Zelanda, Reino Unido, y en otros casos, con independencia del plano empírico, difíciles de justificar en términos democráticos deliberativos. Porque de nuevo, si yo me comprometo con los principios de la democracia deliberativa, bueno, luego no puedo comprometerme con la estabilidad de una constitución que es difícil o imposible de reformar o con decisiones judiciales que son difíciles de revertir. Luego, segundo, sobre el mecanismo. Más bien les preguntaría yo a ustedes, porque me encantaría saber cómo funciona el mecanismo que ustedes, que yo sé que está en Costa Rica y en algunos otros países de América Latina. A mí la idea de consulta previa me parece que ofrece un canal institucional. De ahí a que la cultura constitucional se lo tome en serio, lo utilice, bueno, de nuevo, depende de cada contexto y coyuntura, pero al menos ofrece un canal previo en el sentido que no tenemos que estar debatiendo un año una ley de medio para que luego una instancia judicial de una provincia cualquiera nos las invalide. Em, bueno, podemos preguntarle antes a la Corte nos da su opinión, parece que nos está dando luz verde. Bueno, vamos de nuevo construyendo estabilidad o consistencia en las decisiones mediante mecanismos más colaborativos, deliberativos, antes que de ataque, de defensa, de oclusión del debate. Y me parece este mecanismo, de nuevo, con desconocimiento de cómo funciona en la práctica, si no
tan solo con conocimiento de la previsión en la Constitución, me parece mucho más atractivo que el control judicial previo que había, por ejemplo, en Chile, donde el Poder Judicial podía obstruir con efecto vinculante un proceso legislativo al ejercer ese control de constitucionalidad previo. Y bueno, y la última pregunta es una de las más desafiantes en realidad. Em, y, y bueno, y tampoco tengo una respuesta concluyente, pero diría lo siguiente respecto de mecanismos para dar lugar a la voz de la sociedad en las cortes constitucionales. Creo que las audiencias públicas son un espacio auspicioso, los amicus curiae y las deliberaciones públicas. Creo que al menos esas tres instancias son interesantes con algunas sugerencias de reforma sobre la base de ciertos estudios empíricos que tenemos en la materia. Por lo general, lo que advertimos en las audiencias públicas es, en primer lugar, que los tribunales las convocan cuando ellos quieren. Es decir, que no es una posibilidad de la sociedad de activar esos mecanismos, sino que esos mecanismos de inclusión solo pueden ser activados por los propios jueces y juezas. Eso para mí es un problema. Y un segundo problema es que una vez que se celebra la audiencia pública, los jueces y juezas eligen qué argumentos atender y cuáles no. Entonces, están ahí en la sesión mirando a las partes, pero luego en la sentencia ellos eligen qué argumentos atender y cuáles no. Mientras que los códigos procesales suelen exigirle a los jueces y juezas que se expidan sobre todos los argumentos de las dos partes del proceso. Tienen que dar una respuesta categórica a los planteos de las partes. Mientras que no advertimos que a los planteos de la sociedad en tales audiencias sea un deber de los tribunales. Esto lo planteamos, por ejemplo, cuando trabajamos en el Consejo Consultivo para la Democratización del Poder Judicial y el Ministerio Público en Argentina durante el gobierno anterior, que bueno, eso, si bien las audiencias públicas habían significado un proceso de legitimación de la Corte, sobre todo a partir del 2003, em, bueno, luego de la crisis de representación institucional y democrática que teníamos a partir del 2001, bueno, y de ese un corte a la corte de la sociedad pidiendo que se vayan todos las cacerolas, que no solo iba contra el Parlamento y contra De la Rúa, sino también contra los integrantes de la corte. Bueno, la corte eh, activa o empieza a implementar los amicus curiae y las audiencias públicas, que tuvieron para mí un efecto extraordinario en la legitimación de la actividad de la Corte, para mí una de las mejores cortes de la historia, pero no de nuevo, no solo por las cuestiones sustanciales o el contenido de las sentencias, sino en términos de apertura. Se empiezan a publicar las declaraciones juradas, se crea el portal de información pública, em, las audiencias, los amicus, muchas cuestiones que tendían a la eh, deliberación democrática o a la publicidad o a la transparencia o a la accountability. En el sentido que los jueces tampoco podían reunirse con una de las partes si no estaba presente la otra. Bueno, en un tribunal tan oscuro como había sido la Corte Menemista y como son los tribunales constitucionales a escala global, todas estas reformas orientadas a
conectar con la ciudadanía, para mí fueron súper importantes. ¿Qué es lo que advertimos luego de más de una década? Bueno, que es necesario dar un paso más con las audiencias públicas, que no puede ser solo un capricho de la Corte decidir cuándo abre la puerta a la sociedad y cuándo no, y que no puede ser un capricho de la Corte cuándo atender a esos argumentos y cuándo no. Y por fuera de la Corte, bueno, un ejemplo que vimos muy cerca, quizás el ejemplo del aborto en Argentina, de la interrupción voluntaria del embarazo, donde cada persona podía ir al Congreso a dar su opinión. Em, Creo que esas inscripciones abiertas masivamente a la sociedad, a que tenga un espacio en el Congreso para plantear sus perspectivas, problemas, e intereses sobre una cuestión trascendental, fundamental. De nuevo, si uno mira la reforma del 94, estas cuestiones de que las consultas ciudadanas o todo tipo de participación social no puede involucrar cuestiones de materia penal. Bueno, vimos que la sociedad puede discutir sobre estas materias mucho mejor que lo pueden hacer muchos jueces y muchos representantes del Parlamento. Ni hablar que del Ejecutivo actual. Entonces, eso sería como otra cuestión respecto de otra reforma para abrir a la sociedad en el Parlamento. Y bueno, y respecto de los procesos de reforma constitucional, yo creo que, bueno, de nuevo, con sus sombras, la experiencia de Chile eh, para mí ha sido fascinante en términos de alternativas, de diálogo, comenzando con el primer proceso durante Bachelet, sin perjuicio de luego el resultado final y cómo termina capturado esto eh, por la élite institucional o cómo el proyecto es desarrollado de espaldas a la sociedad. Inicialmente se dan las posibilidades de diálogo ciudadano, donde los vecinos y vecinas podían reunirse a conversar entre ellos sobre cómo querían o imaginaban una futura constitución, y luego esa información era subida a plataformas o centralizada por el Estado, y el Estado emite un informe sobre cuáles son las pretensiones, problemas, intereses, demandas de la sociedad. Instancias como esa yo creo que son súper interesantes en materia, por ejemplo, de reforma constitucional. Como para decir algo sobre un tema como son las innovaciones democráticas, que es infinito, pero ahí al menos digo algo sobre tres vías, una para el Parlamento, una para la Corte y otra para los procesos de reforma constitucional. Gracias, Ignacio. Muchas Eh, gracias a ustedes. bueno, bueno, creo que, bueno, o sea, hablando, podemos seguir hablando, pero eh, Hay que los decidir. los diálogos, exacto, tienen, por más que idealmente deban continuarse, debemos interrumpirlos de hecho. Así que te agradezco mucho el rato que sacaste. Me alegro mucho verte, aunque sea por este medio, y escucharte. Siempre estoy leyendo tus documentos y tus artículos, digamos, con mucho interés. Y entonces me alegró mucho que conversáramos por este medio y también que pudieras compartir, bueno, con la comunidad de este lado del mundo. em, y nada más. Y espero que te vaya bien en todo y que nos conversemos de nuevo pronto. Bueno, yo también les agradezco. Para mí es una alegría enorme tener un espacio para hablar con amigues y un espacio para hablar en mi idioma nativo sobre los temas que nos gustan.
bueno, con eso, con colegas que también son amigos y que admiro. Así que muchísimas gracias por el espacio. La verdad que bueno, ha sido súper bonito y bueno, continuemos la conversación por aquí, por allá. ¿Ah? Exacto, exacto. Por distintos Muchas Bueno, canales. gracias. un abrazo enorme, que estén muy Chao, chao. bien. Chao, chao. Gracias. Nos vemos, Chao, Nacho. chao. Chao, chao.